Bien, quisiera en esta noche compartirles un pensamiento de la palabra de Dios acerca de la resurrección de Jesucristo, la resurrección. Y algo interesante acerca de la resurrección es que nosotros somos seres humanos y como seres humanos estamos destinados a algo que el hombre no puede faltarle. Así como también el hombre tiene vida, así el hombre también tiene la muerte. Y si nosotros analizamos esto, lo podemos ver en nuestra vida cotidiana, a diario. La muerte está en el hombre. La muerte está todos los días en nosotros y está cerca. Todos los días nos exponemos, porque para nosotros, para morirnos tenemos que estar vivos. ¿Qué necesita uno para morirse? Estar vivo. Siempre podemos nosotros visualizar en nuestra vida y contemplar esta opción. Y si usted analiza, los ancianos siempre están hablando de cuando yo me muera, o cuando yo vaya, o cuando yo ya no esté. Siempre se contempla esta oportunidad. Entonces, esto hace parte de nuestra vida. Y el hombre, quiera o no, tiene que nacer y morir. Y hay unas leyes establecidas de que los hombres idearon que el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Esto está establecido para toda persona. Y esto se da por causa de la mortalidad del hombre. El hombre es un ser mortal, una creación mortal. Y es tan frágil. El hombre puede perder la vida en un segundo. El hombre puede perder la vida en menos de lo que piensa. Puede salir por la calle, puede que sea arrollado por un vehículo y automáticamente golpea su cerebro y murió. Planeado no estaba tal vez en su mente o en sus planes no estaba morir, pero ese día murió. Y vemos a diario cómo las personas muchas veces en sus deleites desperdician su vida en esta cuestión de la muerte. Y se pierden y se condenan porque en realidad no han entendido la necesidad que tienen de Dios. Entonces el hombre es un ser mortal y tiene este final lamentable. Y nosotros podemos verlo en Eclesiastés el capítulo 3, el verso 20, dice: todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo, y polvo volverá al mismo polvo. El hombre fue formado de polvo, de barro. Dios creó al hombre en eso, en barro. Y así como lo creó, así mismo se convierte. Si usted analiza una persona, no sé cuántos han tenido la oportunidad de ir a desenterrar a alguien. Y una persona cuando la desentierran están solamente los huesos, en lo posible los huesos y las vestiduras que llevaba ese día. De resto está convertido en polvo, su carne es polvo, se convierte en tierra. E incluso los gusanos comienzan a carcomer y a carcomer de tal manera que acaban con su cuerpo físico. Entonces, el hombre es un ser débil en realidad, aunque parezca fuerte. Aunque parezca que el hombre puede que tenga mucho poder en la tierra, pero en realidad es un ser débil. Tenga mucho dinero o no lo tenga, siempre va a tener que morir. Hay gente que son billonarios y trillonarios, tienen cantidades de dinero, pero siempre toda persona nunca va a poder comprar la juventud, nunca va a poder comprar la vida, porque siempre va a tener que morir. Y la palabra del Señor nos enseña algo muy importante, que el hombre es como la hierba que se seca. Salmos 90, el capítulo 5 y 6 dice: los arrebatas como torrente de agua, son como sueño, y como la hierba que crece en la mañana florece y crece, y en la tarde es cortada y se seca. Así mismo es la vida del hombre. Es como la flor del campo, nace por la mañana, pero pierde todo su furor en la noche y se seca.
De la misma manera sucede. Y la palabra del Señor dice que los años más robustos son 90 y 80. Y volamos. Entonces, la vida del hombre es totalmente pasajera. Y hablando de la resurrección, es importante entender esto. De que para una persona poder resucitar, tiene que estar muerta. Haber cumplido con el requisito de la muerte. Porque ¿de qué lo vamos a resucitar si todavía no está muerto? Y resucitar es yo volver de un estado en el que cayó tal vez, volverlo otra vez a su estado original. Entonces, los arrebatas como torrente de aguas. En la mañana florece y crece, y en la tarde es cortada. Toda persona que ha estado en el campo sabe muy bien que si usted toma un árbol, tal vez una planta, y la corta desde la raíz, automáticamente se seca. Ya va un día después, 2 días después, y ya no está con el mismo fervor, tal vez ha cambiado de color, y llega unos días después y está totalmente seca. De la misma manera sucede el hombre. Y uno se pregunta, ¿y qué será con el hombre cuando es cortado de raíz? De la misma manera el hombre también muere. Todo lo terrenal está destinado en este mundo a morir. Y Jesús vino a este mundo y también cumplió con este requisito de morir. Dice la palabra del Señor que comenzó a manifestarse por medio de un cuerpo. Y alguien me preguntaba en esta semana y me decía, pero ¿qué función tiene María en la vida de Jesús? No, pues la función que tiene María es simplemente que es la madre de Jesús, pero no es digna de ser adorada porque simplemente fue una mujer común y corriente como cualquier otra mujer. Pero sin embargo, cumplió un papel importante porque fue un instrumento que Dios utilizó para traer a este mundo un Salvador. Para traer a este mundo una oportunidad de vida eterna. Fue un instrumento que Dios utilizó. Entonces, Dios comienza a profetizar por medio de los profetas y a decirle que iba a venir una nueva manera de perdón de pecados, una nueva manera de salvación para el hombre. Y si usted analiza, Jesús vivió como nosotros, caminó como nosotros. La vida de Jesús aquí en la tierra fue una vida en la que hay muchos historiadores que la analizan y fue común como cualquiera. Cumplió con la ley, cumplió con todos sus pagos, también pagó impuestos y todo esto. Entonces Jesús vivió como cualquiera de nosotros, pero algo que marca la diferencia entre Jesús y nosotros los seres humanos es que Jesús nunca pecó. Jesús nunca cometió un error en su vida de humanidad. Nunca su boca pronunció mentiras, siempre dijo la verdad, siempre fue una persona transparente, porque en Jesús habitaba la presencia del Dios invisible. En Jesús habitaba algo especial. Pero en cuanto a la resurrección, Jesucristo vino y cumplió con el requisito. Toda persona tenía que morir. Y esa era la ley establecida desde la creación del mundo. Cuando Adán y Eva pecaron, eso fue lo que se estableció para ellos. Toda persona tuvo que morir, tenía que morir. Pero Dios ideó un plan establecido para que el hombre pudiera de esa muerte poder tener vida y vida en abundancia. Y si usted analiza, Dios comienza y le dice allá en Génesis el capítulo 3, el verso 15, le dice al enemigo, le dice al diablo, le dice, yo te voy a herir a ti. De la simiente de la mujer van a ser alguien que va a herirlo a usted, que va a derrotarlo totalmente. Y el enemigo no sabía por dónde iba a venir esta derrota y estaba alerta. Y cuando Jesús nació, dice la palabra del Señor que unos ángeles le mostraron a algunos pastores que estaban ahí con unas ovejas. Y le mostraron y le vayan allá a la ciudad, que ha nacido el Rey, que ha nacido el Salvador, que ha nacido un ser que va a traer salvación para toda la raza humana.
Y cuando llegaron ahí los reyes también, ellos venían buscando, ellos llegaron donde Herodes y venían buscando al Salvador, al rey de los judíos. O sea que no era cualquier hombre común, no era cualquier persona, era el rey de los judíos. Y por eso se dirigieron hacia Herodes. Pero ¿dónde está el rey? Y Herodes le dice, pero no ha nacido ningún rey. No, la estrella dice, y nos han hablado, nos dicen que van a ser un rey, y que hoy van a ser un rey. Y cuando llegaron allá donde estaba Jesús, reconocieron y le adoraron como Dios, como lo que era, un rey. Si usted analiza la vida de Jesús, tal vez no fue la mejor. Dios podía manifestarse de manera de Dios, pero si hubiera sido así, entonces no habría ninguna gloria. Pero Dios se metió en lo más humilde, en lo más sencillo, comenzó a metérsele al mundo y nació en un pesebre. Hoy podremos decirlo como un corral. Nació en un pesebre como cualquier otra persona, pero traía un mensaje especial. Y en cuanto a la resurrección, nosotros podemos ver que la resurrección de Jesús es la verdad central del Evangelio, porque sin resurrección entonces no habría salvación, no habría perdón de pecados. Por eso leímos en el verso en un principio, en 1 Corintios, el capítulo 15, el verso 14 dice, y si Cristo no murió, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. O sea que si Cristo no hubiera muerto por nosotros en la cruz del Calvario, vana sería la predicación. No estaríamos predicando ninguna verdad, sino que estaríamos predicando en alguien muerto. Pero algo que me llama la atención es de este Jesús que tal vez algunos menospreciaron, pero Jesús siempre tenía esa facultad de decirle la verdad a la gente y de hablarle con la verdad. Y por esa verdad fue que muchos lo vieron como una amenaza. Pero si usted analiza, hubo uno que lo entregó allá donde los judíos, los sacerdotes, lo entregó allá, lo vendió. Y después vinieron otros y lo apresaron y lo llevaron delante de Pilato. Y ahí sucedieron algunas cosas, intercambiaron y dijeron, no, liberemos a Barrabás, que era un ladrón, que era una persona mala. Liberemos a Barrabás y dejemos a Jesús y crucifíquenlo. Entonces Pilato dijo, pues ustedes verán qué hacen con él. Y dice la palabra del Señor que le pusieron una cruz en su espalda y lo obligaron a llevarla hasta el monte donde lo iban allá a crucificar. Y entonces dice la palabra de Dios que cuando estaban allá, que cuando ya iban allá llegando, lo maltrataban, tal vez le pegaban, lo escupían en la cara. Y cuando ya estaban allá, clavaron en sus manos unos clavos que eran de un grosor considerable, y también en sus pies, y lo colgaron, y arriba le pusieron Rey de los Judíos. Pero lo que no sabía el enemigo era que Jesús era la manifestación en carne de Dios. Era lo más grande que Dios había podido hacer por la raza humana. Y si usted analiza en los últimos capítulos de los evangelios, ahí nos muestra todo el proceso que vivió Jesús para poder salvar al hombre. Toda esa crucifixión, cuando Jesús fue llevado allá a la cruz del Calvario, cuando estuvo ahí colgado, que también tuvo sed y le dieron vinagre y también sintió dolor, sintió angustia, hasta que llegó al punto en que ya su cuerpo ya desfigurado, tal vez ya su cuerpo golpeado, llenado de sangre. Por esa muerte en la cruz del Calvario, usted y yo tenemos vida.
Y cuando iba tal vez con la cruz en su espalda, lo golpeaban y caía. ¿Sabe por qué Jesús caía? Para que usted y yo pudiéramos tener hoy la oportunidad de andar en vida nueva. Para que usted y yo tuviéramos la oportunidad de andar en nueva vida en Cristo Jesús. Y cuando estuvo colgado allá en la cruz del Calvario, fue totalmente amarrado tal vez y no tenía la oportunidad de moverse ni nada. Para que usted y yo pudiéramos tener la oportunidad de movernos hoy predicando este evangelio. Este Dios, este Jesús, cuando estaba en la cruz del Calvario, queda totalmente inmóvil. No puede hacer nada para que usted y yo podamos movernos hoy y poder anunciar este evangelio. Dice la palabra de Dios que como cordero fue llevado al matadero y enmudeció su boca para que usted y yo pudiéramos hoy predicar esta palabra poderosa. Para que usted y yo pudiéramos abrir nuestra boca y decirle al mundo que hay un Dios que sana y salva y tiene grandes oportunidades y propósitos con cada persona. Sencillamente, este Jesús fue crucificado allá en la cruz del Calvario para que usted y yo pudiéramos decir que hay vida en Cristo Jesús, porque el registro, porque Dios y Jesús había enseñado esto, que Él era la resurrección y que Él era la vida. Resucitó a la hija de Jairo, resucitó a Lázaro de 4 días de muerto. Este Jesús sí daba la vida, pero la gente no le creyó y tal vez optaron por creer en otro tipo de cosas. Y entonces nosotros podemos ver a un Cristo allá resucitado. Tal vez algunos decían está derrotado. Tal vez el diablo decía lo tenemos dominado. Ya le cerramos la boca. Ya no puede moverse. Ya está totalmente crucificado allá. Ya no puede moverse, no puede ni caminar. Y entonces Jesucristo allá en la cruz del Calvario eleva su voz y hace su última exclamación. Y dice con palabras, dice, Elo, Elohim, lama sabachthani, que quiere decir, Padre, en tu nombre encomiendo mi espíritu. Y automáticamente murió. Y se acabó la oportunidad para toda la raza humana. Algunos decían, ya no hay más oportunidad, se murió el rey de los judíos. Algunos tal vez decían, ya se acabó todo lo que era de ese Jesús. Todo lo que hacía, todo lo bonito que hablaba ya no existe. Y entonces, y dice la palabra de Dios, que hubo alguien por allá que dijo, pues enterrémoslo. Entonces lo bajaron de la cruz y lo cubrieron con un lino fino, dice la palabra de Dios. Y lo pusieron en un sepulcro. Pero algo con lo que no contaba el hombre era que este Cristo, este Jesús, era la manifestación más grande que Dios había podido hacer al hombre. Entonces al tercer día, como estaba establecido por Dios, al tercer día, cuando ya María tal vez no había amanecido, iba a encontrar a Jesús. Iba tal vez a llevarle unas semillas por ahí, iba a llevarle algunas plantas que olían a rico tal vez. Cuando intentaron ingresar a la tumba de Jesús, iban hablando entre ellas, iban preguntándose cómo vamos a hacer para abrir la tumba, porque hay una piedra grande ahí y no podemos correrla. Cuando tal vez alguna de ellas miró hacia lo lejos y dijo, pero ¿qué es lo que ha pasado aquí? Y se acercó otro poquito más y pudo determinar bien y dijo, la tumba está vacía. ¿Qué es lo que está sucediendo? Se robaron el cuerpo de Jesús. Y entonces se acercó otro poquito más y dijo, aquí no hay nada, me voy a llamar a los discípulos a ver qué fue lo que pasó. Y entonces se fueron y ellos vinieron, y cuando ellos vinieron, dice la palabra de Dios que ingresaron a la tumba y todo estaba perfectamente dobladito ahí, acomodado. Y entonces uno de ellos dice, pero ¿qué es lo que ha pasado aquí? Cuando María dice,
y dice la palabra del Señor que se le aparece el mismo Cristo y le dice: pero ¿a quién están buscando ustedes? ¿Por qué ustedes buscan al que parece que está muerto? ¿Por qué lo buscan entre los muertos? No lo busquen ahí. El que estaba muerto ha resucitado de entre los muertos. Este Cristo ha resucitado para darle salvación, para proclamar a toda la raza humana que Él venció la muerte y le dijo a la muerte: yo seré tu muerte. Y le dijo al diablo: estás vencido. Y entonces se levantó victorioso, y por esa victoria es que usted y yo podemos hoy predicar este evangelio a toda la raza humana. Esta resurrección es la resurrección más grande y maravillosa, tanto así que esta resurrección marcó la historia de la humanidad, porque hasta hoy en día nadie sabe dónde está el cuerpo de Jesús. Y lo han intentado buscar por muchos lugares. Hay unos que dicen que el cuerpo de Jesús fue destruido. Hay otros que dicen que el cuerpo de Jesús fue un cuerpo que en cierta manera no existió. Pero yo sé muy bien dónde está el cuerpo de Jesús. Dice la palabra de Dios que después de que se presentó a los 12, los llevó a un monte. Y estando ahí, dice la palabra de Dios, que ascendió al cielo. Y no le vieron más. Pero antes de ascender al cielo nos dio algo importante, que es por lo cual nosotros podemos decir que Jesucristo o Dios no nos dejó solos, sino que nos envió un consolador que se manifiesta hoy en día por medio del Espíritu Santo. Y entonces les dijo: tranquilos, porque a mí toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en todo lugar. Así que váyanse a Jerusalén hasta que sean investidos con el Espíritu Santo. Y entonces dice la palabra del Señor que estaban todos ahí unánimes, orando y clamándole a Dios, cuando de repente, como en un viento recio, llegó el Espíritu Santo y los tomó a todos de una manera especial, hablando en nuevas lenguas, y hasta donde el Espíritu les daba que hablasen. Y entonces nosotros podemos analizar aquí algo interesante, de que este Cristo no fue cualquier Cristo, de que este Jesús no era cualquier Jesús, y esta resurrección no fue como la muerte de Lázaro tal vez, o como la muerte de la hija de Jairo. Esta resurrección fue marcada en la historia. ¿Por qué? Porque de ahí en adelante se marcó la nueva dispensación para toda la raza humana. O sea que el hombre de ahí en adelante ya no era salvo por la ley, sino que era salvo por la gracia. Por eso la resurrección de Jesucristo es la resurrección más grande, porque Él derrotó el imperio de la muerte, o sea, el diablo. Él derrotó toda potestad maligna y nos dijo a nosotros: tranquilos, ahora la muerte no se enseñoreará más de ustedes, porque ahora ustedes tienen vida y la tienen en abundancia. Y nosotros miramos la promesa que Dios nos dio, que aunque muramos, también resucitaremos con Él en la eternidad. Por eso el apóstol Pablo dice algo muy claro: para mí el vivir es Cristo y el morirme es ganancia. Porque para nosotros el morir en Cristo, dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses capítulo 4, el verso 16, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él, y para recibirle en las nubes, en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Son promesas que Dios nos dejó a nosotros.
¿Para qué? Para que nosotros las creamos, para que nosotros nos aferremos a ella, de que así nosotros muramos en este mundo, también tenemos vida en Cristo Jesús. Por eso la muerte ya no nos importa, amable amigo, la muerte a nosotros ya no nos importa, pero porque estamos en Cristo, porque hemos aceptado a Dios, y por medio de esa resurrección es que hoy tenemos vida. Pero déjame decirte una cosa: la persona que no acepta a Dios no podrá resucitar y por lo tanto tampoco podrá ser arrebatada con Dios. Entonces podemos ver aquí algo muy claro: la resurrección de Jesús es la que le da vida al hombre. Porque así como nosotros, así como Cristo murió en la cruz del Calvario y resucitó, así nosotros también morimos en las aguas del bautismo, y en el nombre de Jesús de Nazaret resucitamos, y de ahí en adelante tenemos nueva vida en Cristo Jesús. Y aunque muramos en nuestra vida terrenal, un día estaremos en la patria celestial cuando Cristo nos llame a cuenta, y se escuchará la gran trompeta, y todos los que hayan muerto seremos resucitados y seremos arrebatados juntamente con Él. Entonces, no le tengamos miedo a la muerte, amable hermano. No le tenga miedo a la muerte. Para nosotros los que vivimos en Cristo, la muerte nos es ganancia. Pero para la persona que no vive en Cristo, la muerte le es pérdida, le es condenación, le es vergüenza. La persona que no está en Cristo y muere, lastimosamente tendrá que ir a condenación. Esta resurrección es lo más maravilloso que puede existir. Esta resurrección es inigualable. ¿Quién podría morir y venir a entregar su vida por el hombre? ¿Quién podía hacer esta hazaña tan maravillosa? Nadie podía hacerlo por el hombre. Solamente Dios miró desde los cielos y vio un gran pueblo que no era pueblo, pero más sin embargo dijo: vamos a ir a entregarles el plan de salvación. Vamos a ir a darles la oportunidad para que ellos también reciban esta palabra poderosa. Dice en Job el capítulo 19, el verso 25, y tenemos una esperanza grande porque dice la Biblia: yo sé que mi Redentor vive, al fin se levantarán sobre el polvo. Algo especial que nosotros vemos aquí: sabemos que nuestro Redentor vive, sabemos que nuestro Redentor está con nosotros, así que no tenemos que temer, porque este Dios está con nosotros en todo momento. Y Jesús les dijo muy claramente: yo soy la vida, y yo soy la resurrección y la vida eterna. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea que la persona que aunque esté muerta y haya creído, vivirá en la patria celestial, tendrá vida. O sea que la resurrección de nosotros va a ser cuando muramos y Cristo nos levante. Esa es la esperanza de gloria. Nosotros cuando muramos vamos a estar con Él. Tal vez no en el momento, pero sí vamos a estar dormidos, esperando la llamada de nuestro Salvador, de nuestro Dios, cuando nos diga: venid acá, pueblo mío, y podamos escuchar con voz de mando y con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Aleluya. Yo no sé si usted se regocija en esto, pero a mí me da alegría saber que aunque muramos estamos con Él, que aunque ese problema que el hombre tiene en su vida de muerte física, ya Dios lo superó. Ya la muerte no es un obstáculo para el hombre, porque ya Dios vino y entregó su vida y resucitó al tercer día. Entonces, mi amado hermano y amable amigo, yo quiero dejarle esta reflexión a usted. ¿Qué va a pasar de tu vida si llegas a morir y no hay oportunidad para ti? Porque no has aceptado a Dios. No vas a tener la oportunidad de la resurrección en Cristo. Y este es el gran problema que tiene el hombre. Porque es que si la persona que está en el pecado llega a morir, no va a resucitar.
Lastimosamente, esa persona estará en el juicio final y será condenada y ya no habrá oportunidad, ya no habrá pastor, ya no habrá salvación, ya no habrá evangelio, ya no habrá nada. Pero la persona que haya muerto en Cristo será resucitada cuando el Señor venga por la iglesia. Entonces, yo lo invito, amable amigo, a que usted reflexione, a que usted piense de verdad qué va a hacer de su alma. ¿Será que vas a resucitar en la resurrección cuando Cristo venga por su iglesia? Ya sea que hayas muerto o ya sea que hayas quedado. ¿Será que vas a resucitar o será que no vas a resucitar? Piense en esto, porque sencillamente si usted no está preparado, condenación es lo que hay para su vida. Y lastimosamente, qué pesar, qué tristeza va a ser poder tener la culpabilidad de que pude aceptar a Dios, de que pude arrepentirme y bautizarme en el nombre de Jesús, pero no lo hice por incredulidad, por desobediencia, porque cambié la verdad de Dios por la mentira del pecado. Y lastimosamente no habrá más salvación para nadie. Pero hoy hay una puerta abierta para todo aquel que quiera resucitar con Cristo en la venida del Señor. Para todo aquel que quiera ser arrebatado con Cristo. Para toda persona que quiera aceptar a Dios en su vida y quiera tener una nueva vida en Cristo, ya sea aquí en la tierra o allá en el cielo. Yo le invito a que usted reflexione, porque nosotros tenemos muy claro que aunque muramos, nuestro Redentor vive por los siglos de los siglos y nos resucitará. Pero ¿qué será de la persona que muera sin Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿cuánto más la persona que no acepta a Dios? Esto de la resurrección es un paso importante para que el hombre comprenda y entienda que si muere así como está, no va a haber oportunidad. Yo lo invito a que reflexione.